Capítulo 2. Facultades y obligaciones de los propietarios. Artículo 2045. Facultades. Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece o sobre ella constituir derechos reales o personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de estas. Artículo 2046. Obligaciones. El propietario está obligado a a. Cumplir con las disposiciones del Reglamento de Propiedad Horizontal y del Reglamento Interno, si lo hay. b. Conservar en buen estado su unidad funcional. c. Pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa. d. Contribuir a la integración del fondo de reserva, si lo hay. e. Permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas, o para controlar los trabajos de su instalación. f. Notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir uno diferente del de la unidad funcional. Artículo 2047. Prohibiciones. Está prohibido a los propietarios y ocupantes a. Destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el Reglamento de Propiedad Horizontal. b. Perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. c. Ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble. d. Depositar cosas peligrosas o perjudiciales. Artículo 2048. Gastos y contribuciones. Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias, las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la Asamblea. El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Artículo 2049. Defensas. Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional. Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones, ni oponer defensas por cualquier causa, fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. El Reglamento de Propiedad Horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones. Artículo 2050. Obligados al pago de expensas. Además del propietario, y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título.